Las intervenciones de Estados Unidos en realidad no están diseñadas para ayudar a las partes a resolver conflictos. En realidad, están diseñadas para asegurar que los conflictos persistan, de modo que Estados Unidos tenga una justificación perpetua para mantener su presencia en una zona determinada. Y luego, por supuesto, despliega fuerzas militares permanentes, proporciona armas a determinados bandos, amenaza con sanciones económicas a quienes no le agradan, e instiga, ayuda a organizar y financia iniciativas de desestabilización interna, siempre que el régimen actual no sea de su agrado, etcétera, etcétera. Así que estos patrones de comportamiento parecen estar profundamente arraigados, y lo están, y se racionalizan en virtud de una creencia no solo en los derechos que conlleva ser excepcional, sino también en las obligaciones. Hola a todos, soy Pascal de Literality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Warwick Powell, profesor adjunto en la Universidad Tecnológica de Queensland en Brisbane, Australia, y miembro senior del Instituto Taiji, con sede en Pekín. Warwick, bienvenido de nuevo. Encantado de estar de vuelta contigo, Pascal. Es un placer tenerte aquí otra vez, porque recientemente publicaste un artículo en tu Substack en el que hablabas de este impulso implacable de Estados Unidos por hablar de una guerra con China. Y creo que este es realmente uno de los temas más importantes de nuestro tiempo, porque cuanto más pasa el tiempo, más correos electrónicos recibo de personas que me dicen que ahora tienen miedo. Correos desde Taiwán, incluso de exembajadores, incluso de personal de oficina, que me dicen, mira, sentimos que se está fomentando y estamos preparados para ser la próxima Ucrania actual, para una guerra por poderes. Warwick, ¿cuál es tu valoración de la situación? Warwick, what is your assessment of the situation? Sí, mira, la inspiración, por así decirlo, o el catalizador para ese artículo que publiqué en Substack fue el discurso que dio el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en el Foro de Seguridad Shangri-La de Singapur, donde realmente habló de una manera que sería muy difícil de disfrazar como otra cosa que no fuera el redoble de tambores de guerra. Habló de China como una amenaza realista y potencialmente inminente, y se estaba ejerciendo presión sobre los aliados estadounidenses en todo el Pacífico Occidental o la región de Asia Oriental para que dieran un paso adelante, aumentaran su gasto en defensa y desempeñaran un papel más activo en el enfoque particular de Estados Unidos hacia, supongo, lo que ellos llamarían disuasión. La obsesión estadounidense con la guerra, con esta idea de la paz a través de la fuerza y con la búsqueda de la disuasión, siendo el más fuerte del barrio, ha dominado el pensamiento durante al menos la mayor parte de los últimos 70 años, en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de las lecciones de la historia, o lo que uno pensaría que son las lecciones de la historia, ya sean las lecciones de Corea, las de Vietnam, las tragedias de Indochina, por no hablar de lo que ocurre en Europa y otras partes del mundo, donde Estados Unidos ha instigado intervenciones militares, parece que no se aprenden las lecciones, que estos enfoques no traen más que muerte y destrucción. De hecho, en primer lugar, no resuelven las tensiones que puedan existir, más bien las agravan. No crean las condiciones para el desarrollo económico que pueda mejorar la vida de las personas. Por el contrario, destruyen el potencial económico y generan otros problemas como la migración masiva, que en última instancia alimenta las dislocaciones sociales que ahora empezamos a ver y las consecuencias políticas derivadas de ello en el llamado mundo desarrollado. Así que, en general, mi impresión es que Estados Unidos está absolutamente empeñado en la idea de que necesita contener a China como una amenaza equiparable. ¿Por qué considera a China una amenaza equiparable? Quizás sea algo que podamos abordar más adelante, pero está absolutamente decidido en esa idea. Considera que la necesidad de frenar a China requiere un esfuerzo total y multidimensional. En el ámbito tecnológico,
en el ámbito de las relaciones públicas, guerra de propaganda, en el ámbito económico, especialmente en lo relativo a las tecnologías. Pero, por supuesto, se oye hablar constantemente de los puntos de estrangulamiento para privar a China de energía a través del estrecho de Malaca, etc. Y, por supuesto, tenemos el tema más candente de todos, que es la resolución de la guerra civil china. Y eso, por supuesto, es lo que generalmente describimos como la cuestión de Taiwán. Me parece que Estados Unidos quiere tenerlo todo a su favor. Habla oficialmente de mantener eso que llaman la política una sola China, pero al mismo tiempo la va erosionando constantemente en la práctica, rebanando poco a poco lo que esa política significa realmente y promoviendo iniciativas que mantienen las tensiones en el estrecho de Taiwán en lugar de contribuir a su resolución pacífica. Y ahora estamos llegando a un punto en el que, dadas todas las inquietudes más amplias que tiene Estados Unidos respecto a los cambios en el mundo y el orden de las cosas, ve una necesidad inminente de presionar fuertemente a China en este tema tan delicado. Se está comprometiendo a entregar más armas a las fuerzas o al régimen político en la isla de Taiwán. Y está exagerando la amenaza de guerra como una forma de presionar a China y a sus aliados regionales, ya sean Filipinas, Japón o Australia, para que aumenten su gasto en defensa militar y se unan a Estados Unidos en esta llamada estrategia de contención. Esto significa que la situación es, en cierto sentido, increíblemente inestable. Lo positivo hasta ahora es que China continental ha sido increíblemente reticente a responder de manera material significativa, salvo, por supuesto, con fuertes respuestas retóricas a nivel diplomático y la continua modernización y desarrollo de sus propias capacidades de defensa, teniendo en cuenta los 70 años de primacía militar estadounidense en la región. Así que Estados Unidos sí tiene una obsesión, y es ver a otros en la región. No sorprende, siendo instigados por Estados Unidos, tomar el relevo y luchar en lo que parecen ser las luchas de América. Puede decirme, hay un argumento común en cualquier tipo de artículo académico que lea, ya sea en línea o en papel, que cuando se habla de China y la amenaza de guerra con China, siempre se menciona la fecha de 2027. Esta es otra obsesión bastante extraña, porque se le atribuye a Xi Jinping como si él hubiera propuesto esa fecha. Pero en realidad, esto es una invención de un general o almirante estadounidense, y ahora casi está grabado en piedra, como si fuera la fecha para la que debemos prepararnos. ¿Puede hablar sobre eso? Sí, mira, esta cuestión de 2027 en realidad la planteó un almirante estadounidense, Davidson, creo recordar. Y curiosamente parece haber un patrón en el que este tipo de recursos retóricos, estas ideas que surgen del sistema estadounidense, acaban atribuyéndose a la otra parte. Otro ejemplo reciente fue la idea de que cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, iba a tomar Kiev en 3 días. Y como no tomó Kiev en 3 días, eso se consideró prácticamente un fracaso crónico por parte del ejército ruso. Pero por supuesto, ese plazo de 3 días fue algo creado o inventado por observadores occidentales. Así que el patrón es que hay personas en Occidente que parecen imaginar cosas, crean sus propios puntos de referencia con los que juzgan el comportamiento de los demás, y luego, por supuesto, utilizan eso como justificación para cómo deben responder ellos mismos. Así que este asunto de 2027 lleva circulando varios años. Nunca ha sido una fecha mencionada por ningún líder chino. No ha habido ninguna exigencia de que el Ejército Popular de Liberación esté preparado para ninguna fecha en particular. Y sin embargo, por supuesto, ahora se convierte en la piedra angular, por así decirlo, del aumento militar occidental.
Es una forma de dar un punto focal a las personas de la región que Estados Unidos cree que puede persuadir, animar o intimidar para que se unan a su campaña de cerco y presión continua sobre la República Popular China. En cierto modo, es como la versión propagandística militar de un hombre de paja, ¿no? Es como si construyeras, pones algo que es obviamente malo o estúpido o lo que sea en boca de la otra parte, y luego, al hablar de ello, tienes lo que necesitas para básicamente atacar a ese oponente. Y si ocurre algo, le dices a todo el mundo, mirad, os lo dije, siempre fue así. Y si no ocurre nada, declaras la victoria. Ganamos una pelea que el otro nunca quiso pelear. Es una especie de locura, pero tiene su propia lógica dentro del sistema, ¿verdad? Absolutamente. Definitivamente tiene su propia lógica, ¿verdad? Si puedes poner palabras en boca de otras personas y luego responder en consecuencia, cuando la otra parte no actúa como dijiste que lo haría, es por lo que hiciste en respuesta y preparación. Lograste disuadir con éxito a la otra parte. Pero por supuesto, si la otra parte sí reacciona, puedes decir inmediatamente, ¿ves? Te lo dije, siempre son agresivos. Todo este tipo de retórica se ve constantemente en torno a cuestiones como la forma en que se ha descrito la modernización y expansión militar de China. A menudo se describe como el mayor aumento militar en tiempos de paz que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, por supuesto, lo que eso no te dice es que en realidad Estados Unidos es responsable del mayor aumento militar en tiempos de paz y posguerra que el mundo haya visto jamás. Excepto por el hecho de que Estados Unidos no ha estado en paz durante la mayor parte de los últimos 80 años. Creo que ni un solo año. Bueno, correcto. Y de hecho, sabes, Estados Unidos, según algunos académicos estadounidenses, ¿verdad? Son Monica Duffy Tuft y Siddhita Kushi. Publicaron un libro hace un par de años llamado Dying by the Sword, y es una revisión de la política exterior estadounidense, o lo que ellas llaman la militarización de la política exterior estadounidense, que se basa en un gran conjunto de datos sobre intervenciones militares estadounidenses que se remonta hasta la fundación de Estados Unidos. Y concluyen que Estados Unidos es un país que se ha vuelto, cito, adicto a la intervención militar. Fin de la cita. Y los datos son realmente muy interesantes, porque muestran que entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el final de la Guerra Fría, es decir, de 1945-46 hasta 1990-91, Estados Unidos inició una media de 2,4 intervenciones militares por año. Eso aumentó significativamente en el periodo unipolar, de 1991 hasta 2019, a una media de 3,7 intervenciones militares por año. Se trata de una nación que lleva, si se quiere, en sus venas culturales, una necesidad de instigar acciones militares contra otros. Y creo que esto es una parte definitoria, sin duda, de la identidad del establishment de élite, y quizás a través de ello también una parte definitoria de lo que realmente es la identidad estadounidense. Que Estados Unidos es un país que formula su propio sentido de sí mismo y su sentido de excepcionalidad a través de la búsqueda de la guerra contra otros. Sabes, tuve a Siddhita Kushi en este canal hace aproximadamente un año y medio. Si lo recuerdo, pondré el enlace en la descripción. Pero la otra parte que resulta tan fascinante es que creo que en su conjunto de datos retrocedieron hasta 1779, o quizá a la década de 1780, y también tuvieron en cuenta las guerras entre Estados Unidos y todas las tribus indígenas. Y aunque tengas todo esto en consideración, el periodo entre la década de 1780 y 1945 tuvo menos de la mitad de intervenciones militares que después del 45. Y hay más intervenciones después del 89-90 que en el periodo del 45 al 89. Así que toda la narrativa de una relación en constante evolución, más pacífica y orientada hacia, ya sabes, la Pax Americana.
Es un disparate si realmente miras los datos. Y sin embargo, esto es lo que se cree. Quiero decir, la autoimagen de muchas personas en Estados Unidos, o al menos lo que escuchamos, digamos, de CNN y CNBC y demás, es que Estados Unidos es un país amante de la paz. Es una especie de amor por la paz similar al de los amantes desdichados que nunca llegan a encontrarse. ¿Cómo te explicas que este impulso militarista y este militarismo tan obvio, tan evidente en Estados Unidos, donde ya sabes, los veteranos son considerados casi una categoría sagrada de personas, ¿verdad? Aunque sigan siendo tratados bastante mal socialmente y demás. Que todo eso sea posible mientras existe una creencia generalizada en la paz, en que este estado es pacífico. Mira, quiero decir, no pretendo psicoanalizar a toda una nación y su historia cultural, pero creo que una de las cosas interesantes de esta dinámica es la forma en que Estados Unidos racionaliza sus intervenciones militares. Ya sea como una intervención normativa, es decir, tenemos que intervenir en nombre de, inserta aquí la causa liberal que más nos apetezca hoy, la democracia, los derechos humanos o lo que sea. Y la otra es esta visión de que otros países y otros grupos de personas no tienen la capacidad de resolver sus propios conflictos y que es necesario que Estados Unidos intervenga de alguna manera para asegurarse de que, entre comillas, los conflictos no se descontrolen. Así que Estados Unidos se posiciona como una fuerza de equilibrio regional para que los gobiernos locales, es decir, las entidades locales y los grupos de personas, en cierto modo, no puedan encontrar sus propias formas de resolver los problemas existentes, sino que al final se ven obligados a, un bando recibe el apoyo de los estadounidenses, lo que perpetúa el conflicto. Y esto lo vemos una y otra vez. Así que las intervenciones de Estados Unidos en realidad no están diseñadas para ayudar a las partes a unirse y resolver los conflictos. En realidad, están diseñadas para asegurar que los conflictos persistan, de modo que Estados Unidos tenga una justificación perpetua para mantener su presencia en una zona determinada. Y luego, por supuesto, despliega fuerzas militares permanentes, proporcionando order all eines Neismaros. Y instiga, ayuda a organizar y financia iniciativas de desestabilización interna siempre que el régimen actual no le resulta satisfactorio, etcétera, etcétera. Así que estos patrones de comportamiento parecen estar profundamente arraigados, y lo están, y se racionalizan en virtud de una creencia no solo en los derechos que conlleva ser excepcional, sino también en las obligaciones que trae el excepcionalismo. Y son obligaciones de extender el excepcionalismo con características estadounidenses al resto del mundo, incluso si eso significa hacerlo de forma violenta. Es muy, como he dicho, no me corresponde a mí hacer un análisis psicológico de esto, pero hay algo un poco desconcertante, por usar una palabra algo complicada, en todo esto. Es algo muy difícil de entender. Sí, no, pero ya sabes, probablemente no sea la mejor manera intentar buscar explicaciones psicológicas, porque obviamente una nación, especialmente una tan grande como Estados Unidos, con más de 300 millones de personas, no es un solo personaje, ¿verdad? Es evidentemente el resultado de interacciones variadas entre estos diferentes pueblos, pero también de las instituciones que crean, absolutamente. Pero esto plantea la cuestión. Si ahora el análisis es que Estados Unidos está dispuesto y es capaz de ser altamente violento, porque la violencia se ve como una estrategia para resolver problemas, ¿verdad? Usas eso en lugar de cualquier otra cosa. Y la cuestión es que para Estados Unidos es tan extremadamente poderoso que perder una guerra, digamos en Ucrania o en Vietnam, no te gusta, pero al final ya sabes, 6 meses después, nadie recuerda que te retiraste de Afganistán. Solo un par de, ya sabes, académicos excéntricos seguirán escribiendo sobre ello. Y de vez en cuando tienes a alguien en un programa de tertulia,
No importa, realmente no afecta a las élites del poder. Así que si damos eso por sentado, y también damos por sentado que hay una narrativa constante que intenta reinterpretar incluso las agresiones más salvajes, digamos, la guerra de Irak, como una guerra de autodefensa, y por lo tanto, como un caballero blanco a caballo, que viene a rescatar a los pobres iraquíes, aunque 20 años después sigan bajo la bota. Tomamos todo esto. ¿Cómo reaccionan las naciones responsables, las demás en el mundo ante eso? China, Rusia, pero también Japón y demás, teniendo en cuenta que una guerra en y sobre la isla de Taiwán podría ser exactamente lo que la gente de Washington está planeando y desea. Entonces, ¿cómo se puede evitar que eso ocurra? ¿O cómo podemos evitar que eso ocurra en esa constelación? Sí, mira, son preguntas excelentes, Pascal. Y creo que una de las cosas que vemos en general es, de hecho, una increíble cantidad de contención por parte de otras grandes naciones ante este tipo de beligerancia de Estados Unidos. Por supuesto, la paciencia puede agotarse, y es entonces cuando entramos en momentos extremadamente peligrosos, especialmente cuando los estadounidenses, y lo vimos con Pete Hegseth, pero también en declaraciones más recientes en el ámbito económico, tecnológico y en otras dimensiones, parecen persistir en esa idea de que necesitan emprender una guerra total contra China, hasta el punto de querer llevarlo todo al límite. Ahora bien, creo que hay algo que podría frenar parte de esto. Estados Unidos posee, por supuesto, un arsenal muy grande de armas nucleares, pero ahora estamos hablando de las perspectivas de un conflicto directo entre más de una potencia nuclear. Sabemos que la guerra en Ucrania es en realidad una guerra entre Rusia, Estados Unidos y Occidente en su conjunto, en la que Ucrania aporta la base de recursos humanos y el territorio. Nadie, y especialmente en Moscú, ha señalado esto explícitamente, porque saben que hacerlo, en cierto sentido, supone el reconocimiento de iure de que en realidad se trata de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Y eso es, por supuesto, muy, muy peligroso. Mientras todos puedan de alguna manera fingir que no es realmente una guerra directa entre Rusia y Estados Unidos, entonces un comportamiento contenido y adecuado al contexto puede, en cierto modo, mantenerse como parte de este conflicto. Prosecuted as part of this conflict. And I think a similar situation is Y creo que una situación similar es concebible también en el teatro asiático. Y eso quizás explica por qué Estados Unidos está animando a sus socios no nucleares en la región a dar un paso al frente, como una forma de empujar a esos aliados no nucleares a involucrarse y mantenerse un paso atrás, evitando así desencadenar algo más catastrófico y peligroso. Y creo que por eso, y si calculamos, y estos son solo cálculos sobre probabilidades de comportamiento, pero si calculamos que Estados Unidos, en última instancia, es reacio a entrar en un conflicto directo con un adversario de igual nivel, especialmente uno nuclear, entonces lo que intenta hacer mi artículo, que es simplemente explorar algunos escenarios, o al menos un escenario central, que en realidad no es la guerra en absoluto, sino una respuesta muy diferente. Así que Estados Unidos asume que todos se comportarán como lo hace él. Bien, y eso se ve en varios discursos intelectuales sobre China, que China actuará como América, y por lo tanto esto nos remite a lo que hablábamos antes, que es que por eso debemos prepararnos de cierta manera. Así que la expectativa es que, si conseguimos provocar lo suficiente a China, tal vez sea ella quien dispare el primer tiro. Pero ¿y si China no dispara ningún tiro? ¿Y si China, en realidad, aborda la cuestión de Taiwán, partiendo de que la isla de Taiwán es parte de su territorio soberano y no necesita invadir la isla? Simplemente necesita protegerla. Y si hace eso y dice, bueno, miren, hemos llegado a un punto en el que nos preocupa que nuestra soberanía esté siendo puesta en peligro de forma potencialmente permanente debido a la injerencia de partes externas, como el suministro de armas y otras formas de apoyo,
entonces se vuelve necesario que la República Popular China establezca un cordón defensivo alrededor de la isla para proteger su territorio. Ahora bien, por supuesto, al hacerlo, sabemos por los ejercicios que se han realizado en los últimos años que dicho cordón defensivo podría establecerse muy rápidamente, definitivamente en menos de 24 horas, y lo más probable es que entre 6 y 12 horas. Se podría declarar una zona de exclusión aérea y una zona naval de no interdicción para todo excepto el tráfico civil. Ahora, si eso ocurre, la pregunta es, ¿cómo responderán los Estados Unidos? The question then is how does the United States respond? But in leading up to that, and this is where I think Pero en el periodo previo a eso, y aquí es donde creo que la cuestión de la moderación y los modos de discurso y conducta internacional jugarán cierto papel, es probable que China, por supuesto, continúe protestando ante Estados Unidos por el suministro de armas a Taiwán, el debilitamiento de la política de una sola China, el corte en rodajas, por así decirlo, los intentos de socavar la credibilidad de las resoluciones de las Naciones Unidas de los años 70, y todas esas cosas que han sido la base del deshielo político entre Estados Unidos y la República Popular China. Todo esto ha sido lenta, pero seguramente recortado y fragmentado. Así que lo primero sería continuar con ese tipo de protestas, pero creo que esas protestas podrían intensificarse y convertirse en una exigencia directa, una protesta muy seria, que básicamente exigiría que Estados Unidos cese y desista de suministrar armas a las fuerzas en Taipei. E incluso podría ir más allá, exigiendo la retirada permanente de las tropas estadounidenses que están en la isla. Y por supuesto, dado el comportamiento anterior, esperaría que Estados Unidos simplemente ignore todo eso, como hizo cuando los rusos, a finales de 2021, pusieron sobre la mesa algunas propuestas serias. Put some serious propositions on the table. China would then, I think, here's the scenario. China entonces, creo yo, bueno, este es el escenario. No es una predicción, pero simplemente estoy pensando en cómo podría suceder algo así. Plantearía exactamente las mismas cuestiones en el Consejo de Seguridad. Y por supuesto, invitaría, en efecto, a que Estados Unidos vetara cualquier resolución que instara a Estados Unidos a cesar y desistir de interferir en los asuntos internos de China, de desestabilizar la soberanía de otra nación, etcétera, etcétera. Y una vez que todo eso esté dicho y hecho, y que Estados Unidos vuelva a vetarlo, entonces creo que China podría utilizar eso para justificar la rápida creación del cordón defensivo al que me referí antes, que es que, claramente, Estados Unidos ha indicado su intención de seguir suministrando armas e interferir en cuestiones de soberanía nacional. Ahora bien, eso, por supuesto, llevará las cosas a un punto crítico, porque aunque de jure Taiwán es reconocido como parte de una sola China, ¿qué harán las demás naciones? Otras naciones se verían obligadas a contemplar el abandono de la política de una sola China, pero pueden hacerlo mientras Taipei no haya abandonado esa política. Si Taipei decidiera abandonar la política de una sola China, eso desencadenaría la reactivación o repetición de la guerra civil, porque no olvidemos que la guerra civil no ha terminado. No hay armisticio. No hay tratado de paz. Solo ha habido una especie de distensión, pero no ha terminado. Así que, si se produce un movimiento para declarar formalmente la independencia de Taiwán, que no quepa duda de que la República Popular China actuará con firmeza. Sabes, en la prevención o gestión de conflictos, incluso a nivel interpersonal, uno de los métodos o estrategias para desactivar, especialmente los momentos más dramáticos, cuando la pasión se apodera de la situación, puede ser confundir. No confundir en el sentido de ofuscar, sino en el sentido de hacer algo que la otra parte realmente no esperaba. Si estás a punto de meterte en una pelea a puñetazos, y de repente, una de las dos partes empieza a llorar y dice, «Mi madre acaba de morir», eso provocaría inmediatamente una respuesta emocional en la otra persona y podría realmente cambiar la situación. Y sigo preguntándome si existen equivalentes a eso.
algo que China pudiera hacer que fuera tan inesperado que cambiara la dinámica. Algo como una propuesta, ya sabes, decir públicamente, y sé que probablemente esto no suceda, pero algo como decir públicamente, ¿qué tal una reunión entre Xi Jinping y Lai Ching-te? Simplemente, ya sabes, en televisión. Algo que nadie esperaría, y luego ver qué sale de eso. Sí, como dices, mira, ese tipo de iniciativas con resultados inciertos probablemente sean menos probables en este contexto en particular. Pero creo que una de las cuestiones es que si se llegara a establecer un cordón defensivo, como he descrito, es probable que desencadene una considerable incertidumbre política en la propia isla. Y eso quizás funcione como el catalizador inesperado que permita romper, por así decirlo, el actual statu quo inestable. La posibilidad de que los militares puedan responder en que quizás políticos no sean capaces de hacerlo. No hay un deseo abrumador en la isla de lograr la independencia, porque creo que mucha gente entiende los riesgos que eso conlleva. Al mismo tiempo, por supuesto, tampoco hay un deseo abrumador entre la población de la isla de la reunificación. La mayoría de la gente simplemente quiere seguir con su vida y mantener el statu quo, dejar el problema para más adelante, como se suele decir. Siempre es más fácil no enfrentarse a un gran problema hoy si puedes posponerlo para el futuro. Pero en caso de que ocurra algo así, entonces el problema debe afrontarse. Y podría desencadenar una crisis política en la isla que podría llevar a la reimposición, al menos temporalmente, de la ley marcial y a la intervención militar para en cierto modo decir basta. Tenemos que resolver este problema de guerra civil, porque si no lo hacemos, no vamos a poder superar este estancamiento en particular. Y las llamadas telefónicas podrían empezar a producirse bastante rápido, ciertamente a nivel militar para empezar, para dar garantías de que no habrá, ya sabes, ataques a la isla, siempre y cuando la isla no se precipite y declare la independencia y todo ese tipo de cosas. Y eso podría crear el espacio en el que se podría celebrar una conferencia. Esa conferencia se centraría entonces en cómo sería una China reunificada, reconociendo las realidades. En cierto sentido, sería un resultado constructivo si estos acontecimientos empujan las cosas por este camino en particular. Lo otro que hay que recordar, Pascal, es que la cuestión de Taiwán también es una cuestión regional, en el sentido de que puede desencadenar toda una serie de otras preocupaciones y desestabilizaciones, o sin duda catalizar un cambio en la arquitectura de seguridad de la región. Mencioné en mi artículo el Tratado de 1961 entre la RPDC y la República Popular China, que en realidad obligaría a la RPDC a intervenir en caso de que la isla de Taiwán o las Fuerzas Navales de Liberación Popular, o lo que sea, fueran atacadas por terceros, ya que eso se consideraría un ataque a la soberanía china. Ahora bien, no creo que nadie quiera provocar la implicación de la RPDC en nada en la región, porque eso añade no solo otra capa de complejidad, sino también una incertidumbre increíble. Y por supuesto, si provocas la implicación de la RPDC, entonces también podrías desencadenar al menos un mayor interés por parte de Moscú, dado los acuerdos que se firmaron el año pasado. Así que ahora, lo que haces, es decir, el occidente colectivo, si no tienen cuidado, en Steph Actutan en Sierra Popular China, la RPC y Roth y Nimingfoth que existen. Ahora es poco probable que en Palm o Griffin les proponga nada de eso. Y no me sorprendería que a medida que la región se enfrenta a esta posibilidad, la diplomacia discreta entre Seúl, Tokio y Pekín se intensifique al máximo, con conversaciones serias sobre cómo sería una solución a la cuestión de las islas, pero también sobre lo que eso significaría en última instancia en cuanto a la presencia de Estados Unidos en la región. Y creo que este es el mayor motivo de ansiedad para Estados Unidos.
La cuestión de Taiwán es, en muchos sentidos, emblemática del último gran bastión serio de Estados Unidos en la región. Por supuesto, tiene bases en otros lugares, pero que la cuestión de Taiwán se resuelva, y se resuelva a favor de la reunificación, y que eso ocurra de forma no violenta, sería un golpe devastador para las ambiciones de primacía estadounidense en Asia. Yes, it would, because it mainly would undermine Sí, lo haría, porque principalmente socavaría su narrativa central sobre sí mismo, pero también socavaría toda su credibilidad con sus otros dos aliados, Japón y Corea del Sur, por supuesto. Pero es un polvorín. Tienes toda la razón. Y sabes, mi preocupación es que también, como señalaste en tu artículo, este impulso de recurrir a la violencia, de utilizar medios militares para resolver problemas, está tan profundamente arraigado que esas líneas rojas que se han creado y los mecanismos que existen, veo a Estados Unidos dispuesto a utilizarlos bastante rápido. Volvamos a la RPDC. Si ocurre cualquier cosa entre la RPDC y Corea del Sur, cualquier cosa, entonces el mando supremo de las fuerzas combinadas será asumido por un general estadounidense de 4 estrellas. The combined forces will be assumed by a US 4-star general. The entire, South Korean military. Toda la fuerza militar surcoreana estaría bajo el mando de un general estadounidense de 4 estrellas. Este es un tipo de estructura increíble que Estados Unidos aún mantiene. Y realmente creo que en Washington están considerando cómo utilizarla de la manera más hábil posible. Porque que mueran millones de personas simplemente no es un factor de contención. Para los psicópatas de los que hablamos, obviamente es un gran problema para el 99,9% de la gente aquí y en todas partes, pero no para ciertos planificadores militares. Así que, de nuevo, desactivar la situación es imperativo aquí. En cierto sentido, derrotar a los halcones de la guerra estadounidenses significaría encontrar la manera de no ir a la guerra, lo cual es un problema de otro nivel. Which is a next level problem. Bueno, curiosamente, cuando lo describes así, lo que realmente se dibuja es un panorama en el que los intereses de la RPDC, Japón, la República de Corea y China están completamente alineados. Y eso crea un entorno en el que podría concebirse un nuevo conjunto de arquitecturas de seguridad. Para que eso ocurra, por supuesto, será necesario que la cuestión de la isla de Taiwán se ponga sobre la mesa para ser resuelta, y tendrá que resolverse, por supuesto, entre la isla y el continente. Al fin y al cabo, es una cuestión interna, a menos que los estadounidenses quieran decir que no lo es. No puedo imaginar a los estadounidenses haciendo eso. Para serte sincero, a pesar de los psicópatas que existen, en gran parte porque, y esto vuelve a mi comentario anterior, Estados Unidos, aunque puede enviar a los hijos y maridos de otros a la guerra, lo hace encantado. Aunque puede ver cómo se destruyen otros lugares, está más que dispuesto a que eso ocurra. Lo que no quiere es asumir el riesgo de que el propio territorio estadounidense se convierta en un objetivo. Y la realidad es, y por eso creo que la guerra de Ucrania, en cierto sentido, se ha desarrollado como lo ha hecho, porque los estrategas militares saben que el territorio continental de Estados Unidos podría convertirse en un objetivo. Y si hacen lo mismo en la zona de Taiwán o en relación con la RPDC, podría ocurrir lo mismo. No hay ningún estadounidense que vaya a poner en riesgo Washington, Detroit, Boston, Los Ángeles o Nueva York para defender la isla. La verdadera cuestión entonces pasa a ser cómo mantienen la mayor inestabilidad posible sin llegar a ese punto concreto. Así que el interés de Estados Unidos en la región es mantener la inestabilidad, mientras que, en realidad, los intereses de Japón, las Coreas y China son resolver esto. Y quizás haya un momento catalizador en el que esos intereses realmente puedan activarse. Sabes, uno de los mayores éxitos de la Guerra Fría, en términos de diplomacia, fue la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, la CSCE. Ese proceso duró 5 años,
comenzó en 1970 y terminó en 1975 con la firma de todos esos ministros de Asuntos Exteriores y jefes de Estado. Fue fantástico. La forma en que surgió fue porque los soviéticos le dijeron a los finlandeses, por favor, proponed vosotros la idea, porque si la proponemos nosotros, it's percent obviamente que no. Because if we pitch the idea, the other side will obviously say no. But if you pitch it from your side and you just like Pero si lo planteas desde tu lado y simplemente envías estas cartas a todos estos ministerios y además hablas de ello públicamente, entonces tienen que responderte. Así que me pregunto si sería posible un Helsinki en Asia Oriental, digamos, a través de alguien tan poco sospechoso como Mongolia. Si Ulan Bator enviara cartas a todos, incluyendo Taipei y Pekín, y dijera, organicemos una pequeña conferencia o algo así, llevaría una eternidad. Pero ya sabes, algo así, it's a strength before but I don't see anyone willing to do that because it's a big risk. Look, sometimes to Mira, a veces para lograr la paz se necesita la disposición de aprovechar el momento y reconocer que aunque existen riesgos, el riesgo en realidad es simplemente el fracaso de las negociaciones, en lugar de desencadenar necesariamente un conflicto en sí mismo. Así que puede haber cierto riesgo reputacional si te expones y la idea no prospera. Pero con suficiente, ya sabes, diplomacia de puertas traseras o canales alternativos, creo que es concebible que algo así pueda surgir, quizás al margen de una conferencia de Bandung, o ya sabes, al margen de una futura conferencia ASEAN Plus 3, cosas así, donde no hay un respaldo formal como tal, pero una idea puede entonces ganar tracción, particularmente en ese nivel de la vía 2, y permitir que permee, para que las partes la desarrollen un poco y se den esos pasos incrementales hacia adelante. El mayor peligro para todo eso, por supuesto, es que en realidad haya una parte cuyos intereses no se vean beneficiados por esto. Y de nuevo, vuelvo a que Estados Unidos tiene un poderoso interés creado en mantener la inestabilidad. Pero mira, una de las razones por las que quizás es palcoslinea es porque no un cambio equilibrio de poder como que existe ahora. En el pasado, Estados Unidos podía simplemente pisotear cualquier idea como esa y no llegaba a ninguna parte. Ya no es tan fácil para Estados Unidos hacer eso. Y hemos visto esto en otros ámbitos, por supuesto, con la situación actual de los aranceles, por ejemplo, donde una acción unilateral desde Washington en realidad no provoca las reacciones obedientes en todo el mundo que quizás hace 20 o 30 años sí habría provocado. Y esperaría que algo bastante similar pudiera ocurrir en esta región. La idea de que un tercer actor sea el impulsor de una conferencia ayudaría a que todas las partes principales se acercaran a ella sin que nadie piense que existe el riesgo de una humillación nacional, algo que nadie desea. To which level? I mean, the PRC and ¿A qué nivel? Quiero decir, la RPC, la República Popular China, y la ROC, es decir, Taiwán, Taipei y Pekín, tienen contactos. Esta es la relación a través del estrecho. Tienen oficinas, ¿verdad? Pero han estado relativamente callados. Quiero decir, diplomáticamente han sido disfuncionales desde hace años. ¿A qué nivel aceptarían tanto la RPC como la ROC que la otra fuera invitada al mismo evento? Supongamos que Ulan Bator dijera, de acuerdo, vamos a intentarlo. Si invitas, ya sabes, al nivel de ministro de Asuntos Exteriores, obviamente dirían que no participarían en esto. Pero ¿a qué nivel sería aceptable un diálogo real para ambos? Mira, los diálogos sí ocurren, y ha habido muchos y constantes diálogos entre investigadores, académicos y analistas, por ejemplo. Y obviamente, siguen existiendo interacciones a nivel económico y familiar, aunque viajar haya sido un poco difícil. Así que, mira, no sé exactamente a qué nivel específico se llegaría si subes en la escala, pero habrá un punto en el que se podría fomentar un conjunto de diálogos de nivel secundario o de segundo nivel, y que podrían tener lugar, de los que ambas partes podrían retirarse,
por así decirlo, sin que haya implicaciones duraderas para sus posiciones iniciales, pero que aún así les permitiría llegar a un punto en el que algunas ideas sobre cómo podría ser una reunificación empiecen a surgir. Y de nuevo, esto nos lleva a la cuestión de a quién beneficia una reunificación pacífica y a quién no. Aceptemos que no todo el mundo quiere la reunificación, lo que significa que habrá personas que viven en la isla de Taiwán que no la apoyan. Aceptemos también que la mayoría de la gente preferiría que las cosas siguieran como están. Pero cuando llegue el momento decisivo, mi intuición es que la mayoría de esas personas que prefieren el statu quo también serían muy reacias a apoyar la independencia, sabiendo los riesgos que eso conlleva. Lo que significa que habrá reticencia, pero aún así una comprensión pragmática de que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo de paz permanente y distensión. Y algo más que un modus vivendi. Sabes, no se trata solo de llegar a un conjunto de acuerdos con los que dos partes que no se gustan puedan convivir, sino que debe ir más allá, como una resolución permanente de la guerra civil. Hay muchos niveles en los que esto funciona, y obviamente la gente que vive en la isla buscará, ya sabes, la posibilidad de continuar con sus vidas con la menor cantidad de interrupciones posible. Ya sabes, la idea de un país, dos sistemas. Se planteó. Y, por supuesto, el contraargumento a eso, especialmente de quienes son hostiles a la idea, es que utilizan Hong Kong como ejemplo. Pero curiosamente, nadie habla nunca del éxito de Macao como proceso de un país, dos sistemas. La situación de Hong Kong realmente se agitó en el periodo previo a las penúltimas elecciones, cuando la predecesora de Lai Ching-te iba por detrás en las encuestas, y pudo aprovechar la situación de Hong Kong para obtener una considerable ventaja electoral en la isla. Así que creo que esta cuestión de un país, dos sistemas necesariamente formará parte de las discusiones. Está claro que Pekín tiene un cierto grado de comodidad conceptual con la idea de que diferentes normas y leyes se apliquen en distintas partes de China. No solo tenemos Hong Kong y Macao como jurisdicciones administrativas distintas, sino que también hay toda una serie de regiones semiautónomas y autónomas en el propio continente que se gobiernan de manera bastante autónoma, principalmente en el oeste y suroeste, por cierto. Así que la idea, creo, de un país, muchos sistemas, es filosóficamente o en principio un marco aceptable. La cuestión entonces será el detalle, ¿verdad? Y si logras que la gente empiece a hablar sobre los detalles y esté de acuerdo en el principio, entonces creo que has avanzado mucho. Quiero decir, está claro que una de las cuestiones que finalmente tendrá que convertirse en un país, un sistema, estará relacionada con los asuntos exteriores y la defensa. Por lo tanto, será necesario establecer vías para la integración de las fuerzas, el material, el personal y la doctrina existentes que han operado tanto en el Ejército de la República de China como en el Ejército Popular de Liberación. Pero son problemas similares a los de una fusión, ¿verdad? Son problemas prácticos que creo que los militares son muy capaces de resolver. Lo abordarán mucho más como un problema de ingeniería que como un problema filosófico. Precisamente. Algunas de estas cuestiones son puramente intelectuales. Dado que estamos viendo el fortalecimiento de China y su nuevo papel en el sistema multipolar, ¿cree que veremos surgir enfoques chinos nuevos o tradicionales en las relaciones internacionales? Uno de los conceptos que se encuentra en las relaciones internacionales, especialmente en los últimos 200 o 300 años, que desapareció, pero que en su momento fue importante, es la idea de la suzerainía. No la soberanía, sino la suzerainía, ¿verdad? Donde la delimitación entre lo que está bajo mi control directo y lo que es del otro se difumina y, ya sabes, se desvanece.
Y eso fue eliminado, porque el sistema actual de la Carta de la ONU y demás está construido sobre fronteras rígidas. Pero ¿podría ese enfoque de la suzerainía volver y ayudar a suavizar este tipo de situaciones? Mira, de nuevo, creo que esas ideas generales, especialmente cuando las llevas a la práctica, probablemente sean las que tengan más posibilidades de permitir que las partes que actualmente están en disputa sobre las cuestiones difíciles, las cuestiones en blanco y negro, de la soberanía, logren realmente una distensión práctica. Porque si lo mezclas todo en una cuestión de soberanía, entonces, por supuesto, eso se convierte en una cuestión de vida o muerte. Pero si, en realidad, empiezas a desglosar de esa cuestión de soberanía todos los diferentes niveles y componentes de lo que realmente implica, ya sabes, sistemas educativos, sistemas de escritura, la aplicación de leyes concretas, la forma en que se resuelven los conflictos, etcétera, etcétera. Una vez que empiezas a separar todas esas cosas y puedes ofrecer autonomía práctica en diferentes niveles de implementación operativa, entonces la cuestión de la soberanía se vuelve menos intensa. Es menos una cuestión de vida o muerte, porque en muchos aspectos puedes seguir con tu vida sabiendo que en tu ámbito de interés particular, que es donde vives, y las comunidades e instituciones que te rodean, serán lo que son, y son lo que han sido durante, ya sabes, tantas generaciones a las que te has acostumbrado. Inevitablemente, por supuesto, las cosas cambian. Y aquí es donde creo que Occidente se ha centrado especialmente en relación con Hong Kong. Sabes, después de la transferencia en el 97, con el periodo de gracia de 50 años, por así decirlo, ha habido muchas afirmaciones, especialmente provenientes del Reino Unido, de que la parte china no ha cumplido con el acuerdo original. Ahora bien, eso es debatible. Pero ya sabes, el mundo nunca está grabado en piedra, así que no puedes congelar estos lugares en el tiempo, lo que significa que al final, ¿cómo será un acuerdo en la práctica? Digamos, en 2030, por poner un ejemplo. Y cómo será finalmente en 1050, probablemente serán algo diferentes. Y evolucionarán a través de las interacciones continuas con la gente. A veces implicarán desacuerdos sobre ciertos temas, pero a menudo tendrán que ver con la traducción práctica de la intención que sustentaba la resolución original del problema y cómo se materializa realmente sobre el terreno. Así que, como sabes, cuando las partes en una disputa finalmente llegan a un acuerdo, aún así suele llevar un tiempo después averiguar qué significa eso en la práctica. Y ese tipo de cosas, creo, son bastante probables. Pero de nuevo, serán cuestiones prácticas. No serán cosas que desencadenen una guerra, porque la cuestión que impulsa la guerra civil es la cuestión de la soberanía. Pero una vez que esa cuestión se resuelve de una manera aceptable para todos, entonces el resto de los asuntos son, ya sabes, más bien cuestiones de ingeniería y administrativas. Sí, porque la mayoría de las otras cuestiones ya se han resuelto. Quiero decir, de facto, hay un comercio floreciente entre todas las partes. Hay intercambio, hay personas cruzando la frontera, hay familias reunidas, y así sucesivamente. Prácticamente, este problema sobre el terreno está resuelto. Donde no está resuelto es a nivel teórico, en el existencial. Hubo una vez una idea de Annette Lu Xulin, ex vicepresidenta de la República de China, de 2000 a 2008. Ella propuso declarar Taiwán no como soberano, sino como una isla neutral. Un concepto así, que en apariencia podría sonar a soberanía, pero en realidad no tiene nada que ver con ello, podría servir como una forma de desactivar la situación con la República de China. Sospecho que no, porque probablemente se vería, especialmente desde el punto de vista de Pekín, como el principio de algo mayor. La idea de que la isla sea neutral puede funcionar a nivel operativo, pero no puede preceder a la cuestión de resolver la soberanía, según mi propio instinto.
Lo que luego signifique en términos de ser un territorio, bueno, esa es una cuestión aparte, ¿verdad? Pero el primer asunto, la cuestión de primer orden, es poner fin a la guerra civil. Lo distinto que realmente significa el cese de las reclamaciones de soberanía de la República de China sobre China y la aceptación de que ese periodo de la historia china ha llegado a su fin. Así que, al final de la guerra civil, la gran mayoría del territorio de China quedó bajo la jurisdicción de la República Popular China. Algunas partes no, y llevan mucho tiempo sin estarlo. Pero creo que resolver esa cuestión, obviamente, no se puede resolver sin abordar estos problemas prácticos, porque son los que realmente preocupan a la gente. Ya sabes, es lo que pasa mañana. ¿Quién es responsable de la policía? ¿Quién gestiona los sistemas de agua, los sistemas eléctricos? ¿Quién se encarga de las carreteras? ¿Quién recauda los impuestos? ¿A quién pago las multas? ¿Cómo se cambian las leyes? ¿Cómo se introducen las leyes? Y esas van a ser las cuestiones que... ¿Y hasta qué punto, ya sabes, sobre qué cuestiones puede Pekín desempeñar un papel determinante? ¿Y en qué cuestiones desempeña Pekín un papel secundario o subsidiario? ¿Y cuáles son los desencadenantes, por ejemplo, para que Pekín pase de estar en un papel subordinado o pasivo a uno activo? Las leyes de seguridad en Hong Kong son un caso clásico. La necesidad de que el LegCo de Hong Kong aprobara leyes de seguridad nacional formaba parte del acuerdo original. El LegCo intentó hacerlo una vez, y debido a toda una serie de oposiciones políticas locales, fracasó. Con ayuda de Congress, el LegCo with import breakers. The LegCo backed off. That was a couple of decades ago. And then, of course, we had a second attempt which triggered. Y luego, por supuesto, tuvimos un segundo intento que desencadenó los acontecimientos más recientes. Pero ese fue un ejemplo en el que Pekín realmente esperó 20 años antes de insistir en que se hiciera algo. Y hemos visto esa paciencia de Pekín en muchas cosas. Quiero decir, me atrevería a decir que la cuestión de la isla de Taiwán es una de ellas, pero hay muchos otros asuntos en los que la paciencia de Pekín ha sido, ya sabes, casi interminable, para frustración de mucha gente. Pero parece aceptar que forzar las cosas a veces es contraproducente, y que hay que estar dispuesto a dejar que el tiempo haga su trabajo, y que las condiciones sean las adecuadas para que las piezas encajen. The pieces to fall into place. And maybe this is some of the ideas, the non-Western ideas. Y quizá estas son algunas de las ideas no occidentales, sobre las relaciones internacionales también, Pascal, donde necesitamos complementar las relaciones rígidas y en blanco y negro que están plasmadas en la Carta de la ONU con algunos de estos otros conceptos más grises, ya sea la suzerainía o cualquier otro, para permitir que se creen condiciones que permitan a los pueblos interactuar entre sí de manera estable, sin comprometer otras cuestiones. Y si podemos hacer eso, y por eso decidí explorar este escenario en particular, que es, bueno, en lugar de que haya una invasión, ¿qué pasaría si realmente viéramos la isla de Taiwán desde el punto de vista de Pekín, que es que en realidad forma parte de la soberanía nacional y por tanto debemos defenderla? It's actually part of national sovereignty, and so we need to defend it. We've got no interest in sending troops and bombing the island, none. No tenemos ningún interés en enviar tropas ni en bombardear la isla, ninguno. Lo que sí nos interesa es reducir el grado en que terceros pueden interferir en ella. Y si lo hicieran, creo que probablemente catalizaría cambios increíbles en la arquitectura de seguridad regional. ¿Hacia dónde iría eso? Por supuesto, dependerá de cómo reaccione Estados Unidos. Pero también dependerá de si Japón y Corea finalmente ven esto como una oportunidad para remodelar no solo sus propias relaciones con Estados Unidos, sino también para redefinir su papel dentro de la seguridad regional. Lo cual creo que podría hacerse de una manera que beneficie tanto a Japón como a la República de Corea. Yo también lo creo. Estoy muy de acuerdo con eso. Hay mucho que ganar con un enfoque común que no sea una confrontación impulsada por Estados Unidos.
Warwick Powell, ha sido una conversación muy interesante. Pondré el enlace a tu ensayo y todo en la descripción. ¿Hay algún otro sitio además de Substack donde la gente pueda encontrarte? Look, that's probably the best Mira, place. probablemente ese sea el mejor sitio en este momento. Iré actualizando las cosas en Substack con bastante regularidad. Y si la gente está en, puede saberlo. That they can follow me there. Pondré un enlace ahí abajo. Warwick Powell, muchísimas gracias por su tiempo hoy. Es un placer estar luego con vosotros.